Cuando todavía era taxista a principios de los 2000, me pasó algo fuera de lo común. Me paró un hombre y cuando habló, noté su acento ruso. Yo concluí que era de la mafia rusa, lo cual es normal en Miami, pero no dije nada al respecto y me dediqué a hacer mi trabajo sin decir ni a medio trayecto. Un auto me cortó violentamente el paso, por lo que frené de golpe. Del carro se bajaron 4 hombres hablando en un idioma que no era inglés, pero por cómo sonaba, yo supuse que era ruso. Antes de que yo pudiera reaccionar, el sujeto ruso que yo llevaba se bajó y empezó a hablar con ellos. Se oían claramente enojados. De pronto, estos fueron a pegarle al sujeto que yo llevaba, pero este no solo se defendió, sino que los dejó fuera de combate a todos sus agresores y hasta los pateó en el suelo cuando ya estaban inconscientes. Este se volvió a montar y me pidió que siguiera el trayecto. Cuando lo llevé a su destino, el tipo me dio $10,000 y con su notable acento ruso y en inglés me dijo que yo no había visto nada. Yo asentí y me fui de ahí sin mirar atrás. Esto pasó en los 80, un día que estaba pidiendo un aventón. Un chico en su auto me recogió. El chico era rubio y llevaba gafas. Era muy amable y tuvimos una plática muy amena sobre comida y fiestas. Cuando llegué por donde me iba a quedar, el chico me dijo con una expresión pícara que iba a hacer cosas prohibidas con su pareja. Yo me reí y me despedí, deseándole suerte con sus cosas pícaras. Un tiempo después, vi al chico por televisión. Era Jeffrey Dahmer. El maldito Jeffrey Dahmer me dio un aventón en su auto y viví para contarlo. Conducía por la autopista, atravesando la inmensidad de las praderas. De repente, mi esposa y yo vimos a alguien al borde del camino, un hombre tambaleándose, ajeno al tráfico, como si estuviera en un trance. Cuando lo vi, no sé el por qué, pero lo vi como si tuviera 2 cuernos negros y unas alas más negras todavía que brillaban como si tuvieran fuego. Dimos media vuelta en cuanto pudimos, pero el trayecto nos tomó 15 minutos. Cuando regresamos, no había rastro de él, solo el silencio en la llanura. Llamé a la policía, sintiéndome estúpido, pero algo me decía que no debía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, el oficial me llamó. Encontraron al hombre en un campo cercano, al borde de la muerte por un coma diabético. Había estado vagando sin rumbo tras beber algo en el último pueblo. Lo pudieron salvar de puro milagro, pero me pregunto si los cuernos y las alas que vi fueron una señal de que no lo hiciera. A mediados del 2017, cuando todavía trabajaba haciendo la ruta por la selva brasileña, me encontré una mujer vestida de blanco. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y ella iba bien arreglada, como si fuera a una fiesta. Ella me pidió el aventón y yo, apiadándome de ella, accedí. Tampoco voy a mentir, tenía la fantasía de que ella me preguntara cómo me podía pagar. Y yo le iba a decir que no tenía que darme dinero, solo saludarme el amiguito. Uno se siente solo en la carretera y necesita cariño. La chica iba pegada a la ventana mirando el paisaje oscuro, hasta que unos 5 kilómetros después me pidió que parara, sosteniendo que ella se quedaba por ahí. Yo protesté porque no se veía a nadie, ni siquiera una luz en la lejanía, pero ella insistió en que se iba a quedar ahí. La observé meterse entre la vegetación sin mirar atrás. Le conté esta historia a varios conductores de esa ruta, pero todos me dicen que era la primera vez que escuchaban de alguien yendo a pie por esas alturas. Todos me decían que lo imaginé. Y la verdad, yo también me empecé a cuestionar si en verdad aquella chica vestida de blanco existió. Un día me quedé varado en mi moto sin gasolina en la carretera en medio del desierto. Ya estaba anocheciendo y eso me puso un poco nervioso. Encendí mi linterna y a unos metros de mí vi algo que no era vegetación seca ni un cactus. Me acerqué un poco y ese olor putrefacto se hizo más presente. Eso eran 2 cuerpos humanos, 2 cadáveres. Eran un hombre y una mujer que,
Visiblemente llevaban varios días muertos y ya estaban en estado de descomposición. En ese momento, una patrulla de policía pasó por ahí. Yo los detuve y les expliqué todo. Ellos me dieron gasolina y dijeron que iban a abrir la investigación y que yo no era un sospechoso porque claramente esos cuerpos llevaban ahí más de 5 días. Hasta donde sé, todavía no han atrapado al culpable de esas muertes. Iba conduciendo por la carretera estatal cuando, de la nada, un impacto sordo sacudió el lateral del coche. Fue un golpe seco, pesado. Mi novia y yo nos quedamos paralizados mientras el vehículo se llenaba de silencio. Volvimos al lugar, temiendo encontrar al animal destrozado. Encontramos un búho, el cual estaba tirado en la cuneta, inmóvil, pero justo cuando me acerqué, su cabeza giró 180 grados. No estaba herido, estaba mirándonos. Sus ojos no tenían el brillo natural de un animal, parecían 2 esferas de vidrio negro que reflejaban nuestro rostro deformado. No parpadeó ni una sola vez. Cuando subimos al coche y arrancamos, juraría que escuché un graznido humano que venía de la misma dirección en la que habíamos dejado al ave. Cuando era pequeño, iba pasando por la Lara Zulia en Venezuela cuando algo llamó mi atención. Noté como en la oscuridad había unos niños mirando hacia el carro. Ellos me estaban saludando. Lo más extraño, y de lo que no me di cuenta al principio, es que estos volvían a aparecer cada cierta distancia. Yo los saludaba cuando los veía, y cuando les dije a mis padres para que también saludaran, ellos me dijeron que ahí no había nada, solo oscuridad. Esa noche no volví a ver a los niños. Yo me quedé pensando sobre eso, y mientras más le daba vueltas, más me iba dando cuenta de lo extraño que eso era. Me cagué tanto que no pude dormir solo por meses. Era una noche de verano en Lima, con un poco de calor y el cielo totalmente despejado. En una calle oscura y solitaria, vi a un hombre caminando con una chaqueta amarilla impermeable, con la capucha puesta y un hacha que arrastraba contra el asfalto. Caminaba lento, sin rumbo, como si estuviera esperando a que alguien se cruzara en su camino. Aceleré hasta desaparecer de allí, con la certeza absoluta de que, de haber estado a pie, no habría vivido para contarlo. Yo venía de Las Vegas, me la había pasado muy bien. Es la ciudad del pecado y yo me aseguré de pecar bien. Venía de regreso al atardecer y la noche me agarró en la llanura. De vez en cuando pasaba un auto en la dirección contraria, pero de resto solo veía oscuridad. Me sentía como si fuera el único humano vivo, lo cual era un contraste enorme con la noche anterior. Por sorpresa, vi un óvalo de luz que se detuvo en el cielo justo frente a mí. Este levitó hacia un lado de la carretera y descendió lentamente. Tenía el tamaño de un auto. Yo disminuí la velocidad para ver qué era eso, y cuando pasé por el frente, el óvalo apagó las luces y vi unas lucecitas amarillas más pequeñas, como si fueran luciérnagas, pero me di cuenta rápidamente que no eran luciérnagas, parecían más bien unos ojos que miraban con curiosidad. Sentí peligro y hundí el pie en el acelerador. Si eso eran extraterrestres o lo que fuera, yo no iba a ser quien lo iba a averiguar.